Hola, soy Diego Mesa, ingeniero electrónico, y te doy la bienvenida a mi canal de YouTube. Para esta oportunidad vamos a mirar los divisores de un número. Si a ti este contenido te gusta, por favor no olvides suscribirte, dar un like y activar la campanita para que estés pendiente de mis próximas publicaciones. Bueno, en los divisores de un número vamos a mirar qué es un número divisor. Un número divisor es un número que es divisible entre otro siempre y cuando su división sea exacta, es decir, el resto sea cero. Otra manera de verlo es que un número es divisor de otro si se incluye en este último una cantidad de veces determinado. Por ejemplo, tenemos el número 4, sus números divisores son 1, 2, 4. Y también tenemos el número 6, sus divisores son 1, 2, 3 y 6. Si usted divide 4, por ejemplo, entre 1, sería 4. 2, el número que sigue es 4 dividido entre 2, entonces sería A2, o 4 entre 4 quedaría en 1. Entonces mire que este número 4 se lo puede dividir entre estos números y su división es exacta, entonces ellos son sus divisores. Ahora tomemos el número 6. Si 6 dividimos entre 1, entonces sería 6. Si 6 dividido entre 2 sería 3. Si 6 dividido entre 3 sería 2. O 6 dividido entre 6 sería A1. O sea que la división que entre 6 la dividimos entre estos números nos dan divisiones exactas. Esto quiere decir que son números divisores de 6. ¿Cómo calcular un número divisor? Primero, se toma el número al cual se le quiere conocer sus números divisores y se empieza a dividir el número entre los números naturales. ¿Cuáles son ellos? 1, 2, 3, 4 en sí. Bueno, 2. Cada división exacta obtenemos dos divisores, el divisor y el cociente. Entonces, 3. Se deja de dividir cuando el cociente sea igual o menor que el divisor. Por ejemplo, el número 2 tiene dos divisores, el número 1 y el número 2. Cada número tiene al menos dos divisores, entre el mismo y entre la unidad. Esto quiere decir este ejemplo. Bueno, vamos a mirar ejemplos en los cuales vamos a calcular los números divisores y vamos a entender mucho mejor cómo poder obtenerlos. Entonces, para los siguientes números, calcular sus números divisores. Entonces empezamos con el número 25. Entonces mire lo que se hace. Se toma el número y se empieza a realizar la división entre los números naturales. Entonces 25 dividido entre 1 tendríamos 25. 25 dividido entre 25 daría 1. Como les recuerdo, el número o cada número siempre es divisible entre el mismo y entre la unidad. O sea, para estos dos casos, entre la unidad y entre el mismo número. Ahora bien, cada número es divisible por el mismo y por la unidad, lo que les acabé de mencionar. Ahora bien, mire que el número 25, si nosotros dividimos entre 2, es una división inexacta, o sea que el número 2 no es un divisor de 25. Ahora continuamos. 25 dividido entre 3 también es una división inexacta, o sea quiere decir que el 25 o el 3 no es divisor de 25. Para tenerlo en cuenta. Mire, al realizar la división y que esta sea no exacta, entonces 2 y 3 no es un divisor de 25, o sea, son números que no serían divisores de 25. Ahora, para encontrar los números divisores de un número, se puede buscar en la multiplicación. ¿Qué números al ser multiplicados den como resultado 25? Esto ayuda bastante a encontrar sus números divisores. O sea, que si nosotros hacemos la multiplicación y nos dé como resultado 25, estos números serían divisores de 25. Entonces, por lo anterior, se tienen los siguientes números que al ser multiplicados dan como resultado 25. Entonces, mire, 25 por 1 es 25, 5 por 5 es 25. Los números divisores de 25 son 1, 5 y 25. Entonces ya hemos encontrado los divisores de este número. Ahora, para encontrar los números divisores de un número se puede buscarlos aplicando la división o la multiplicación según su facilidad.
Algunas personas se les facilita hacer multiplicaciones o a otros las divisiones. Entonces, de acuerdo a su facilidad, usted buscaría el método si le hace más fácil calcularlos a través de la multiplicación o a través de la división. Igual, si la división es exacta, son estos números los divisores. Si este contenido a usted le ha gustado, por favor no olvide dar un like, activar la campanita y suscribirse para que esté pendiente de mis próximas publicaciones. Continuemos. B. Entonces vamos a buscar los divisores al número 14. Se toma el número y se empieza a realizar la división, o se identifican los números que al multiplicarlos su resultado sea 14. Entonces, 14 dividido entre 1 nos daría 14, entonces tenemos un divisor. 14 dividido entre 14 también tendríamos otro divisor que es igual a 1. Entonces mire, entre la unidad y entre el mismo son los dos divisores que tiene todo número. Ahora bien, si 14 lo dividimos entre 7 nos daría 2, y si 14 lo dividimos entre 2, entonces también sería 7. Entonces mire que tenemos 14, 1, 2 y 7 son divisores del número 14. Ahora miremos el otro estado. Por ejemplo, si multiplicamos 7 por 2 sería 14. Entonces mire que estos dos números 7 y 2 son divisores de 14, que son lo que hemos comprobado en la división, para que te lo tenga usted en cuenta. 14 por 1, mire que también nos da 14, entonces el 1 también es un número divisor. Los números divisores de 14 son 1, 2, 7 y 14. Entonces, para que usted tenga en cuenta, mire el método que he utilizado, la división o la multiplicación. Igual hemos podido calcular los divisores del número 14. No hay más números divisores de 14, ya no existen más números que al dividir 14 con otro número, su resultado sea un divisor o una división exacta. O ya no hay más números que al multiplicarlos su resultado sea 14. Entonces, para que usted lo tenga en cuenta. Bueno, vamos con el ejemplo C. El número 32 vamos a calcular sus divisores. Entonces, se toma el número y se empieza a realizar la división y se identifican los números que al multiplicarse su resultado sea 32. Por ejemplo, mire, entonces 32 dividido entre 1 nos daría 32. 32 dividido entre 32 tendríamos que es igual a 1, entonces los dos son divisores. 32 dividido entre 2 sería 16. 32 dividido entre 16 sería 2, entonces también tenemos otros dos números divisores. 32 dividido entre 8 sería 4, y 32 también podríamos decir que dividido entre 4, entonces también tendríamos 8. Entonces mire que estos son números que aplican para los dos casos. 8 por 4 sería 32, o 4 por 8 también sería 32. Entonces tendríamos esos números divisores. Los números divisores de 32 son 1, 2, 8, 16 y 32. Entonces mire cómo se va calculando los números divisores de acuerdo a que sea usted aplique la división o la multiplicación. Por eso es muy importante tener en claro las tablas de multiplicar. No hay más números divisores de 32, ya que no existen más números que al dividir 32 con otro número su resultado sea una división exacta. O no hay más números que al multiplicarlos su resultado sea 32. Entonces, estos son los métodos para calcular los divisores de un número. Vamos con el D, 48. Entonces, a 48, mire, le vamos a calcular sus números divisores. Se empieza a realizar la división y se identifican los números que al multiplicarse su resultado sea 48. Nuevamente 48 entre 1 daría 48 y 48 entre 48 sería 1. O sea, son los dos divisores primordiales, la unidad y el mismo. Ahora bien, 48 dividido entre 2, mire que nos da 24. 48 dividido entre 24 sería 2. Mire cómo se cambia aquí estos dos factores. Él pasa a dividir y mire que es el contrario a su resultado. Entonces por ello es que estos dos números también son divisores de 48. 48 dividido entre 4 sería 12. Entonces mire que 3 por 16 sería 48. 6 por 8 también sería 48.
Entonces mire que los números divisores de 48 son 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 y 48. Estos son los números divisores de este número 48. No hay más números divisores de 48, ya que no existen más números que al dividir 48 con otro número, su resultado sea una división exacta. O hay más números que al multiplicarlos su resultado sea 48. O sea, ya no hay más números. Estos son los divisores de 48. Bueno, siempre en mis videos de matemáticas yo propongo un taller donde usted puede aplicar los conocimientos que se han trabajado en este video y usted pueda calcular los siguientes divisores. Mire, tenemos diferentes columnas donde usted va a poder calcular los números divisores para estos pequeños números. No siendo más, espero que este video haya sido claro para su aprendizaje en el cálculo de los números divisores para cualquier número. Bueno, muchas gracias. No siendo más, no olvide suscribirse, dar un like, activar la campanita y hasta una próxima oportunidad. Gracias.